recibimos la palabra autorizada de la licenciada en psicología, la señora Virginia Gawel. Hoy, sin Pedro Aznar de Ford. Pero mira lo que me haces. Buen día, Rosita. Eso de palabra autorizada, lo único que puedo garantizar es que me autorizo a mí misma a hablar de estas cosas. Bueno, pero se supone que vos tenés toda una trayectoria académica que te permite hablar de ciertos temas que nosotros no podríamos. En principio, si sirve, fantástico, y sí soy una estudiosa de toda la vida de estos temas, los adoro, y si sé que ayudan a las vidas de quienes los escuchan, pero ahí es la médula de la cuestión, así que feliz de estar aquí. Está perfecto. Además te digo, tenés un público cautivo aquí en FMB en Argentina. Qué bonito. Más, pero qué bonito. Me honra y... Más. Esta mañana te anunciaban muy tempranito. Eso significa que ya iban a estar prestos para escucharte. Y además, después, como bueno, yo sé que vos los audios los subís a tu página. Sí. Hay gente que se multiplica escuchando estos audios y bueno, supongo que deben ser muy útiles, así que contanos vos. Mira, la verdad es que la semana pasada subí uno de los audios que hemos hecho juntas y en una semana, como hay un contador de visitas en el sitio web donde se sube el audio, se había escuchado 2000 veces, así que 2000 personas que llevaron a su casa el audio de Cuando el pasado se repite, que fue uno de los temas que tocamos hace poco. Así que es una maravilla saber que podemos ingresar a las vidas de las personas y acompañarlas así. ¿Sabés que a propósito de temas a tratar, el de la semana anterior, que fue la de deshipnotizarse, sí, captó la atención de la gente, pero en forma, no sé, inusitada. Qué bueno, mira qué bonito. Bueno, una alegría poder acompañar, y quizás el tema de hoy no hay quien escape, ¿no? Porque de pronto algunos temas son para algunas personas, pero hoy es un tema que no creo que nadie quede afuera. Así que el tema de hoy es transitar lo inevitable. Dale, con todo gusto. Es un tema complejo, pero me gustaría arrimar algunas ideas, porque todos nosotros, sobre todo los voluntariosos, que somos aquellos que empujamos la vida para que funcione, es como si la vida fuera tracción a sangre y la sangre fuera nuestra, entonces nosotros pedaleamos, ponemos voluntad, ponemos empeño, y la verdad es que el tipo de persona que hace que las cosas sucedan, si es una buena persona, a mí me llega muchísimo. Me gusta la gente que hace que las cosas sucedan, no que solo las piensan y debaten y se quejan de lo que funciona mal y empiezan sus frases con habría que hacer tal cosa, tendría que haber no sabemos qué. Entonces, bueno, en el área del animalismo, por ejemplo, es muy común, yo que a veces hago activismo y hay otros que lo hacen mucho más, hay veces en que la gente le reclama a los activistas, tendrían que darles de comer a los perros de la calle. Y los que lo hacen en general son igual que ese ciudadano que simplemente lleva en su coche o en su bolsillo un poco de alimento y se para a darles de comer. Entonces, la gente que hace que las cosas sucedan me llega al corazón cuando es buena gente. Pero justamente tendemos a ser los que más sufrimos ante lo inevitable, porque se nos genera la ilusión de que si hiciéramos esto, lo otro, lo de más allá, las cosas no serían como son. Y nos cuesta reconocer a veces que en la vida, como me dijo alguna vez mi terapeuta, hay fuerzas más grandes que las tuyas. O sea, hay veces en que lo que sucede no depende ya de nosotros hacer nada ni dejar de hacer nada. Y hay veces en que cuando la vida arrolla con sus propias leyes, el voluntarioso se queda con el trasero para arriba como si le hubiera atropellado una topadora. Y después de que los hechos acontecieron, esos inevitables, empieza a echarse culpas a sí mismo. El resto de las personas le echa la culpa a todo lo demás. Pero el voluntarioso se echa la culpa a sí mismo, a veces por años. Si yo hubiera hecho esto y no hubiera hecho lo otro, y hubiera hecho lo de más allá y hubiera dejado de hacer lo siguiente. Y hay veces en que hay que suspender todas esas voces internas y asumir que
la vida tiene más fuerzas más fuertes que la de uno. Entonces, he recibido en 30 años de ser terapeuta tanta gente voluntariosa que se echa culpas de cosas que no estaban a su alcance. Somos humanitos y como humanitos poderosos para hacer un montón de cosas y tremendamente limitados también. Entonces hay veces en que nos confundimos las categorías y sin darnos cuenta estamos obrando como omnipotentes, pensando que si hubiésemos hecho no sé qué, nuestro perro de 17 años no se hubiese muerto. Y la verdad es que la gente que se iba a suicidar se suicidó, las crisis económicas acontecieron, murieron los que iban a morir y nos enfermamos de lo que íbamos a enfermarnos, aunque nos hayamos cuidado muchísimo. Y necesitamos saber que hay variables que no están a nuestro alcance y en cierto punto dejar de forcejear con los hechos o dejar de echarnos culpa de lo que de todos modos estaba sucediendo, iba a suceder. Saber cuál cosa es cuál es muy difícil, por eso se suele, por ejemplo en los grupos de adictos, de alcohólicos, de familiares, al finalizar el encuentro se suele elevar esa oración laica que suele decir más o menos algo así como: Señor, ayúdame a diferenciar las cosas que puedo cambiar, dame criterio para saber las que no puedo cambiar y sabiduría para reconocer esa diferencia. Entonces, hay ciertas cosas en las que debo declararme impotente, no puedo. Y poder no poder, permitirse no poder, es una adquisición psicológica de la madurez. Saber que hay cosas en donde uno no puede, y allí hay un dicho italiano que dice, que expresa: si la vida te da limones, haz limonada. Hay veces en que no podemos hacer lo que hubiéramos querido y podemos hacer otra cosa con lo que la vida nos trae, renunciando a hacer naranjada porque no hay naranjas, es tan simple como eso. Y de quien aprendí ese dicho, que es un psiquiatra italiano, Roberto Assagioli, de la línea transpersonal, que es la que yo sigo y enseño, también instaló una frase en mi interioridad que es que hay que aprender a colaborar con lo inevitable. Es decir, que eso inevitable, si está sucediendo, necesito colaborar con lo único bueno que la vida presente, y hay veces ni siquiera eso bueno está. Entonces, cuando ya no hay nada que hacer, ni siquiera algo bueno ante lo inevitable, lo que uno puede hacer lo aprendí en las clases de Aikido. ¿Sabes? Es un arte marcial japonés muy suave que se caracteriza por no emprender ningún ataque, sino cuando el adversario viene, aprender simplemente a moverse del modo justo para o que el adversario caiga, a veces sin lastimarse, o uno aprender a caer. El Aikido te enseña el arte de caer sin lastimarte. Entonces hay veces en que lo único que uno puede hacer es claudicar y en esa caída apuntar a que el daño personal inevitable sea el menor posible, sabiendo que solo una vez caídos vamos a poder levantarnos. En tanto que si forcejeamos y nos rigidizamos y decimos no quiero, lo único que vamos a conseguir es aumentar el mal, aumentar el daño. Fíjate que la palabra en Argentina se dice, quizás otros escuchen desde otros países, la popular expresión renegar es hacerse mala sangre, sufrir por algo que no cambia en general. Y renegar es decir no, negar muchas veces infructuosamente. Entonces, esto está aconteciendo. Ver, a veces con ayuda externa, ver qué es lo que yo puedo hacer. Y si nada puedo hacer, siempre hay algo que puedo hacer, que es asentir a que la realidad es como es. Asentir, hoy en día se utiliza mucho esa palabra en psicología, es más que aceptar. Aceptar es como decir, suponete que ahora tocaran el timbre en la radio, vos podés
aceptar a la persona yendo a atender o simplemente no aceptar no atendiendo el timbre. En este caso no podría ser lo imposible. Exactamente, si estás en la calle y llueve, ni siquiera podés aceptar, estás caminando, llueve, podés asentir que está lloviendo. Ahí es muy claro el ejemplo. Claro. Pero cuando la vida trata temas psicológicos, hay veces en que hay que asentir a los hechos tal como son. O sea, esta pareja ya no es, por ejemplo. Este hijo ya no vuelve, se va a radicar en el exterior y ya no vuelve, es así, ya no hay que forcejear ni manipular. Y esto está muriendo, esta persona está muriendo y es así. Entonces ir a decirle, no papá, no digas eso, te vas a poner bien. No, es mirar la muerte. Sí, papá. Es tu último tiempo, vivámoslo de la manera más inteligente posible, abracémonos, charlemos y despidámonos con conciencia y amor. Entonces, asentir a lo que es o a lo que fue, en el caso de lo inevitable en general es al presente, es no caer tan estrepitosamente. Cuando uno no sabe caer, se lastima, se quiebra. Por eso los niños pequeños, cuando aprenden a caminar, no se lastiman en general, porque se dejan caer. Entonces, aprender de ellos, porque es el único modo de asumir lo inevitable, me estoy cayendo, y poder levantarme después si la opción está. Y creo que si, aunque nos vayamos a morir, o aunque todo acabe, aunque haya un terremoto, siempre hay posibilidades mejores cuando acepto lo inevitable y lo transito, que cuando forcejeo de un modo inútil, porque gasto hasta mi salud, mis reservas, hasta a veces económicas, ¿no? Este es más o menos el planteo del tema, Rosita. Virginia, tengo como dos perspectivas de lo que estás tratando en el día de hoy. Eso de aprender a caer para evitar, digamos, una fractura en el sentido simbólico de la palabra, sí. Digamos. Y lo otro es cuánto nos cuesta aceptar que lo inevitable tiene que pasar. Sí, nos cuesta muchísimo porque cuando lo inevitable acontece, transitamos una profundísima vulnerabilidad y eso es normal. Cuando todas mis medidas de todos modos fallan, es normal sentir fracaso, y la palabra fracaso tiene la misma raíz que fragmentos. Uno queda hecho pedacitos, pero como dice el mito de Osiris, hay que juntar los propios pedazos. Que sería como la etapa posterior. Me preocupa hoy particularmente el momento en que quizás estamos en un mínimo velerito en medio del mar. ¿Y qué podemos hacer? Somos nadita, el mar es inmenso, el viento es feroz. Entonces allí miro, a ver, hay un protocolo de emergencia, y el protocolo de emergencia es como los protocolos de evacuación de un edificio. En un velero el protocolo de emergencia, el primero es bajar las velas, el segundo posiblemente sea quedarse adentro, así hay un protocolo de emergencia. Cada uno de nosotros, sobre todo los voluntariosos, los que queremos que las cosas sucedan de determinada manera y ponemos voluntad, necesitamos saber cuándo activar el protocolo de emergencia. Yo lo voy aprendiendo ahora, que voy a cumplir 54, y que me he quebrado muchos huesos, literal y simbólicamente. Y el protocolo de emergencias que estoy aprendiendo es, ahora, bajar las velas y esperar. No hay otra cosa que hacer más que esperar. Lo inevitable está aconteciendo y lo único que yo puedo hacer, por ejemplo, en mí, es no exponerme en demasía. Yo tiendo a ponerle el pecho, ponerle el cuerpo, como se dice, y hay veces en que es lo último que uno debiera hacer. Entonces, en el momento en que arrecia la tormenta, esperar, ver lo que está sucediendo, no negar nada de lo que está sucediendo, porque solo así podremos discernir la diferencia entre lo que es inevitable y no puedo cambiar y lo que sí puedo. Y hay veces en que lo que sí puedo pareció infructuoso durante la tormenta,
pareció muy tonto. Quizás la persona, no sé, yo no soy experta en navegación, pero quizás lo único que atinó fue a bajar la vela y vio que estaban, por ejemplo, las luces de bengala en riesgo de humedecerse, y lo único que pudo hacer fue ponerla en una bolsita de nylon, y se quedó chiquitita con eso en la mano, su bolsita de nylon, muerto de frío, mojado. Pero cuando la tormenta pasó, ese acto irracional, que lo pudo hacer probablemente porque no pensaba, hay un momento en que hay que dejar de pensar, ahora voy a eso, la persona tuvo un acto intuitivo inteligente, y cuando la tormenta pasó, las luces de bengala están secas, las puede encender y es salvada. Es rescatada del mar cuando la tormenta pasó. Si hubiese tirado eso durante la tormenta, se hubiesen mojado y nunca hubiesen sucedido el rescate. Y ahí digo algo importante para mí. A los que nos gusta pensar, hay veces en que pensamos que si fuéramos razonables, hubiéramos solucionado o solucionaríamos las cosas. Y eso es la mitad del cerebro solamente. La mitad del cerebro, la izquierda, puede pensar, y en ese pensar puede evaluar, puede analizar, pero las tormentas en general solamente pueden ser sobrellevadas si uno también se detiene a escuchar su intuición. Escuchando su intuición uno puede hacer algo que no es racional y sin embargo es efectivo. El instinto, la intuición son desde el hemisferio cerebral derecho. Por eso Einstein decía que en tiempos de crisis, más importante que pensar es crear, la creatividad, porque en medio del desastre se nos ocurre algo impensado que es intuitivo, no es racional. Y ese algo impensado puede ser para solucionar lo inevitable, y si no, para salir lo menos lesionado posible. Es como si lo inevitable fuese un terremoto en una zona donde no estamos preparados, como si fuese aquí en Open Door un terremoto. Yo no estoy preparada, pero hay un protocolo. En Chile sí tienen protocolos para los terremotos, pero supongamos que uno no fue adiestrado para eso. Brother David, que es el monje psicólogo benedictino y zen, que bueno, hay una entrevista en el sitio del Centro Transpersonal que le he hecho a este hombre tan sabio que ahora va a cumplir 90 años. Cuando era muy jovencito, iba caminando por Austria y de pronto acontece que vienen aviones, se da cuenta de que es un bombardeo y a lo que atina es a meterse en una capilla de su pueblo y se tira debajo de los bancos de la iglesia. Y ahí, cuando él sale, a los minutos, no estaba más la mitad de su ciudad. Y él había salvado la vida en ese acto instintivo, intuitivo, cuando no había protocolos de bombardeo, de tirarse debajo de los bancos que atajaron las paredes de la capilla, que sí cayeron, pero el banco fuerte lo salvó. Entonces hay veces en que lo único que podemos hacer ante lo inevitable es tener la menor pérdida personal posible, y en esto estoy evaluando lo económico y básicamente lo afectivo y la salud. Exponernos, ponerle el pecho a las balas, como decimos en Argentina, no sé si en otros países también, puede ser un acto de profunda estupidez. Y como soy concurso para las mundiales de ponerle el pecho a la bala, me permito decir esa palabra. Mira, un día estaba yo cambiando el aceite en Luján. Y era un día tremendo para mí, habían pasado cosas familiares muy duras. Digo, bueno, me despejo un poco, voy a Luján, cambio el aceite, ahí en Ruta 7, voy, estaciono el auto en esa bajada que hay hacia el lubricentro. Como no había espacio dentro, me dijeron que lo dejé afuera mi auto. Entro porque empezaba a llover, me siento en un banquito y digo, bueno, aunque sea aquí, un minuto de paz en ese momento. Y veo que llega una camioneta, un proveedor con una chica, posiblemente su mujer, su novia, no sé. El proveedor estaciona la camioneta, le pone mal el freno de mano, la camioneta empieza a avanzar hacia mi auto. Yo estaba tan cansada que solo veo lo inevitable. ¿Qué es lo que hizo este muchacho cuando ve que la camioneta avanzaba hacia mi auto? Quizá para salvar a la chica, quizá para salvar a su trabajo, quizá para salvar mi auto. Comete un acto de tremenda estupidez. Se pone entre la camioneta y mi auto. Con lo cual la camioneta avanza y lo
estampa en su cadera contra mi auto. Pudo haber quedado paralítico toda la vida. Lo sacaron los bomberos. Yo no pude en ese momento moverme de mi asiento más que ver. Estupefacta porque dije, yo no puedo hacer nada porque no estaba en condiciones en ese momento. Tenía 2 internados en mi familia ese día. Y bueno, digo, no puede ser. Sí, después hice un seguimiento, aunque no era mi responsabilidad, un seguimiento de cómo siguió la salud de este hombre que estuvo todo el verano inmovilizado en su casa. Por suerte se salvó, pero pudo haberse reventado literalmente. Quedó su trasero estampado en mi puerta derecha trasera hasta que hice muchos meses. Entonces hay veces en que ponemos el cuerpo de un modo estúpido, como si fuéramos súper chicas, Superman. No somos nada, somos humanitos. Entonces, a no cometer excesos ante lo inevitable. Lo digo porque me he estampado muchas veces de esta manera, y los superhéroes están en las revistas y en las películas, pero uno es un humanito nada más. Así que esto no implica la desidia de no hacer lo posible y decir, bueno, Dios proveerá. No, a Dios rezando y con el mazo dando, aseguro. Hablo sobre todo para los excesivos, los intensos, los chiflados como yo, que creen que pueden hacerlo todo. Bueno, chicos, chicas. Sí, chicos, chicas, podemos hacer un montón y yo los amo, porque bueno, somos los que con pequeñas cositas hacemos alguito. Pero bueno, la vida tiene fuerzas más grandes que la tuya, que la mía, que la de estas personas voluntariosas. Y este es la persona a la que le quiero hablar hoy, ¿no? Creo que vos también sos una luchadora y claro, los luchadores luchemos, ¿para qué otra cosa estamos entrenados? Pero, ¿qué puede uno hacer? Fíjate vos, ahora que estuvo el huracán en Chile, hoy que tenemos fotos espaciales, en un huracán hay un punto quieto. Todo gira y en ese giran las casas, las mesas, hasta las personas y animales pueden entrar en el área de rotación de un viento huracanado. Pero hay un punto quieto que es el centro. En el centro de un huracán, que se ve en las fotos de satelitales, hay quietud. Entonces, en medio del despelote más tremendo, hay solamente un lugar de quietud que es el centro de uno. Y desde ahí uno puede, a veces, hacer la diferencia entre morir arrollado por el huracán o, cuando el viento pare, juntar lo que se pueda, entero uno. Entonces esa es la metáfora que yo a veces sigo cuando tengo que poder, no puedo, no me da, no me alcanza, no alcanzo yo. ¿Sí? Estoy escuchando, Virginia, lo que pasa es que acabo de recibir un ¿mensajito? Mensaje destinado para la licenciada. ¿Qué dice? Contame. ¿Qué trabajo para vos? ¿Para mí? Sí. Mira, ¿tiene nombre? Tiene nombre, sí. Agradezco el mensaje. La verdad que el trabajo más arduo para mí soy yo. Creo fervientemente en la mayoría de las cosas que hizo y dijo Gandhi. Gandhi dijo algo muy interesante, que él decía que he asumido el monopolio de cambiar solamente una persona, que es la única que puedo cambiar, y que soy yo mismo, ¿no? Y sé cuán difícil es hacerlo. Entonces, yo necesito trabajar sobre mí para, en el momento de lo inevitable, retenerme, esperar, relajarme y dejarme caer para luego levantarme. Me cuesta muchísimo, muchísimo. Y también estar atenta para intervenir. Hay veces en que una intervención acertada, inteligente, cambia el futuro, la realidad. Por supuesto que sí. Y sabiduría para discernir la diferencia, claro que sí. Totalmente, pero yo pienso en esto. Las personas nos cuesta mucho asumir nuestras propias realidades y hasta también nos cuesta, llegado el caso, pedir ayuda. Creemos que todo lo podemos con nuestra propia capacidad y no es así. No es así, y hay veces en que en ese pedir ayuda, y esto lo digo como paciente, que lo sigo siendo y espero poder serlo siempre, porque siempre necesito yo ayuda por lo menos. El terapeuta tiene
esta capacidad, como no está en mi lío, no está en mi desgracia, no está en mi problema, se asoma a mí como alguien desde una avioneta se puede asomar a un laberinto. Entonces yo, que estoy dentro del laberinto, no entiendo, estoy empujando espejos creyendo que por ahí es la salida, no la encuentro, me desespero. El terapeuta ve desde arriba porque no está en mi problema. Entonces desde esa perspectiva ve mi desesperación y puede decirme: ahora descansa porque estás muy agotada, toma un poco de agua, y después la salida está a la derecha a 100 metros, está lejos. O a lo mejor está justo a mi derecha y yo estoy empujando en un laberinto de espejos el espejo de la izquierda. Está a la derecha, era sencillo. Todos nosotros hemos salido de problemas que cuando hemos salido no nos damos cuenta de cómo no veíamos que ahí estaba la salida. Pero claro que vivo, ese es el diario del lunes, ¿no? Entonces, claro que es difícil. La ayuda justamente es la de quien no estando involucrado nos puede decir pasos para tomar sin que muramos en el intento, sin que nos desgastemos inútilmente, que eso sería el tema, ¿no? Lo inevitable y no gastarse inútilmente. Diría yo, aunque uno se estuviese muriendo, imagino mi posibilidad de muerte alguna vez, cuando sea que ocurra, sin ningún drama, y lo que menos quisiera es chillar y patalear ante lo inevitable. O sea, si es lo que es, yo me quiero ir de acá tranquila y lo mejor posible. Fíjate que los japoneses en el Zen, muchos maestros esperan el irse, que es eso inevitable, meditando. Y saben tanto no luchar con lo inevitable, que tienen al lado, en los cursos de paliativo yo suelo hablar de esto, meditan sentados y al lado tienen tinta, pluma y papel de arroz, y lo último que hacen es un poema de muerte, se le llama, que no tiene nada de cruento, es como un acto último de belleza, porque el inconsciente sabe, ahí viene, aquí me voy. Entonces, lo último que hace es unos trazos, que son esos ideogramas de las culturas de Oriente, y su último acto, en vez de luchar contra la muerte, es simplemente transitarla con gracia y coraje, como dice Treya Wilber. Así que eso, ¿no? Creo que hasta en ese momento no luchar con lo inevitable es un acto que nos permite la amorosidad, la belleza, el amor, la comunicación posible en los tiempos difíciles. Así que ojalá que estas palabras lleguen a quien hoy esté transitando algo difícil y puedan acompañarle dentro de la poquita, de este poquito tiempo, acompañarle a revisar y a permitirse no poner el trasero para que se estampe con la camioneta. No, por favor. Así que... Virginia, se puede pedir, como quien reza una oración, que tengamos o nos podamos dar espacios de serenidad para después tener capacidad de discernir qué es lo que debemos hacer. Totalmente. Para continuar, ¿no? Totalmente. Transitar lo sí. inevitable, como vos dijiste, no amerita que uno tenga que poner el trasero para evitar que una camioneta se estampe contra tu vehículo. Totalmente, es muy importante, y quien esté en este momento en una situación muy difícil necesita saber que si no tiene esos tiempos de cobrar perspectiva, de descanso, de asesoramiento, si no tenemos eso, lo más probable es que sucumbamos ante lo inevitable, porque no vamos a tener estrategia. Por ejemplo, la gente que cuida a personas en procesos de enfermedad difíciles y largos, cuando no saben tomar esa perspectiva, ser relevados. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la claudicación del cuidador. O sea, hay un momento en que el cuidador colapsa y no puede más. Y no puede más porque ha puesto el cuerpo todo el tiempo. Entonces, en cualquier situación, yo diría que toda la vida, cada día, necesitamos tener un tiempo de recalcular como el GPS. Y si querés lo podemos tomar para una próxima columna, porque esta pregunta o este aporte que haces es enorme para ingresar a él. Así que, sí, escucho. Perdón. Virginia, sí, no, me parece muy bien la idea de continuar con estos temas, porque nos permiten
quizás tomar una visión, digamos, desde una distancia que es necesaria para saber qué es lo que uno tiene que hacer para lo que viene luego, ¿no? Totalmente, y en nuestro país por lo menos se difundió muchísimo la canción Resistiré. Y la verdad es que es una palabra pésima, es hermosa la idea, pero resistir, hasta la palabra misma está hablando de un sobreesfuerzo, y justamente lo que estábamos haciendo es de no ofrecer resistencia, porque donde ofrecemos resistencia, yo no entiendo muchísimo de electricidad, pero cuando nos secamos el pelo, con el cabello con el secador funciona en calor porque hay una resistencia, la resistencia genera fricción, la fricción genera calor. Cuando yo me resisto a lo inevitable, lo que genero es dolor, fricción, temperatura alta, sufrimiento evitable. Entonces, resistiré en tanto signifique voy a seguir adelante, está perfecto. Pero en cuanto a actitud, hay que tener mucho cuidado porque quizás estemos poniendo el pecho a las balas, ¿no? Así que eso. No se podría pensarlo de otra manera, tratar de generar en nosotros una especie de ingenio para saber qué hacer, pero para eso se necesita un momento de tranquilidad. Totalmente. Necesitamos el momento de tranquilidad. En las psicologías de Oriente no hay ninguna que no incluya el aprender a aquietarse, a autorregular las emociones. Eso lo podemos hacer. Yo hasta por internet doy cursos sobre autorregulación emocional. De hecho, viene un tiempo muy difícil, el tiempo de diciembre. Es el tiempo de las fiestas, el tiempo donde se producen más divorcios, más problemas familiares, hasta más suicidios en diciembre. Entonces, estar atentos a regular las propias emociones, a no ofrecer resistencia a lo inevitable, a tomar acciones inteligentes, es algo indispensable, porque enero agarra a la gente deprimida, desgastada, agotada. Entonces, necesitamos sí esa quietud para saber, quizás con el tiempo, desarrollar sabiduría emocional. Y esto significa, en las psicologías de Oriente hay un símbolo que es precioso, que es el junco que se dobla pero no se quiebra. Entonces el junco no ofrece resistencia al agua, es muy leve la resistencia que el junco ofrece, lo que importa es la flexibilidad. Entonces el agua mece al junco y el junco tiene esa flexibilidad para no quebrarse. Entonces podríamos decir que finalmente quizás todas las dificultades, los impedimentos que vamos transitando, las tremendas tormentas y huracanes y terremotos, sean para que aprendamos a desarrollar esa sabiduría de la flexibilidad emocional, porque bueno, tal vez la vida de cada persona, de cada uno de nosotros sea simplemente la excusa con nuestras historias para que la porción de vida con mayúsculas que está dentro nuestro pueda desplegarse. Y se va a desplegar también, muy singularmente, a través de la dificultad. Entonces el impedimento es el maestro, no es el único. Podemos aprender de la ternura, del amor, de la amistad, del pasear, de muchas cosas bonitas. Pero el impedimento nos empuja a que desarrollemos talentos emocionales. Así que no resistirse es uno de ellos, no luchar contra lo inevitable. Así que bueno, redondeando, es trabajo sobre sí, es cambiar la actitud. La verdad es que esa es la clave central, no siempre es fácil hacerlo, pero el cambio de actitud, trabajando con personas con los más diversos problemas, el cambio de actitud ante lo que le pasa, la dispone a que cuando la tormenta cese pueda hacer algo a veces maravilloso con eso que le pasó. Y muchos de nosotros, me incluyo, pasado el tiempo miramos el ayer y dijimos, qué bueno que pasó ese huracán, qué bueno. La verdad que si me hubiese... Sí. Quería decirte dos cositas solamente. Por favor. Pedirte una, por un lado, ¿no? Que nos recuerdes cuál es la forma de unirnos a ese grupo de gente que vos tenés como alumnado virtual. Con gusto. Los que quieran
repetir o recordar la invitación para el próximo 4 de noviembre que nos viene Con muy bien. gusto, claro, claro que sí. En relación al 4 de noviembre, me encantaría saber que vino un pool desde Luján, porque bueno, vamos a presentar en el Teatro Hasta Trilce en Almagro, a una cuadra de Rivadavia. Es muy sencillo llegar, es muy sencillo volver. De Amores y Desamores, que es una conferencia poética, no sé bien qué nombre ponerle, porque no conozco a nadie que haga algo parecido. Es una conferencia poética que va a tener diversos matices. Sí, porque bueno, yo en ese caso explico cosas sobre el amor de pareja, de madre, de hermano, de hijo, a los animales, a la vida, a sí mismo, y voy recitando, porque tengo 7000 poemas en mi cerebro guardaditos. Mi hermano me va a ayudar leyendo con su hermosa voz algunos poemas. Mi madre también va a recitar y va a cantar, y va a estar Alicia Ciara cantando. Vamos a tener un músico, dos músicos, perdón, una flautista y un guitarrista acompañando todo esto, y yo también voy a cantar alguito. Así que dime, para los que están interesados, que hay uno que ya prometió su... Pero me encantará. Será el... hacer para poder estar allí sin ningún impedimento? Con gusto. Necesitarían reservar la entrada. Ahora les digo cómo. Es el 4 de noviembre, miércoles a las 20 horas. Es mi cumpleaños. Lo voy a celebrar así. Porque bueno, fueron coincidencias que me llevaron a que era la única fecha que el teatro tenía en todo el año. Así que bueno, digo, lo hago. Lo hacemos. Y pueden encontrar, por un lado, reservar las entradas si quienes quieran ir, y por otro lado bajar el material gratuito en el mismo sitio que es el del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es www.centrotranspersonal.com.ar. Ahí encuentran el muro de Facebook, audios, videos, textos en el sector de material gratuitos, y ahí también se pueden adquirir las entradas para este espectáculo de Buenos Aires, ¿sí? Bien, bien. Bueno, Rosita. A través de la página www.centrotranspersonal de Buenos Aires. No, es Centro Transpersonal. Sí, es centrotranspersonal.com.ar, ¿sí? Centro Transpersonal. Sí, Centro Transpersonal. Si lo googlean, sí, es Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bien. Bueno, gracias por este tiempo, lo celebro, lo hago con mucho gusto y me encanta encontrarnos para hablar de estas cosas. Bueno, la verdad que ha sido un placer y creo que estamos viviendo un momento bastante particular de todo el país. Sin duda que sí. La humanidad toda, porque uno cree siempre que es una isla y sí, en pero el medio de este gran mar, pero no es así. Exactamente, y hay que poner, es muy difícil, es un punto de inflexión difícil, y cada uno necesita estar informado por las más diversas fuentes posibles, inclusive la gente. Y bueno, vos solo evaluar, concordar el pensamiento con el corazón. Concordar es tirar una cuerda, ¿no? Y ahí cuerda y corazón tienen la misma raíz. El corazón y la cabeza para saber por dónde ir según el propio criterio. Bueno. ¿Estás de acuerdo con pensar, por ejemplo, que todos los días comienza la vida? Totalmente, totalmente, y cerraría con una frase de Richard Bach, ¿te acordás el de Juan Servidor Gaviota? Él decía, existe una prueba irrefutable de que tu tarea en este mundo no ha terminado. Si estás vivo, no ha terminado. Así que es así, es así. Bueno, Rosita, un abrazo inmenso para vos, para quienes escuchan esto en vivo y quienes lo escuchen después en el audio. Siempre serán bienvenidas sus propuestas, sus comentarios, y gracias a quienes participen con ellos, ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Noviembre, allí estaremos. Un abrazo, y será una felicidad para mí. Cariños, hasta muy pronto.